Desde las 6:45 estamos presentes en el canal de YouTube. Usted nos ve en su casa, en su oficina, en su tablet, su pantalla plana. Nos puede escuchar en su auto, siguiendo la conversación, siguiendo el hilo de la conversación. No se pierda las entrevistas, no se pierda por supuesto, la conversación y todo lo que se genera aquí se va a subir en el sistema YouTube, se conecta en su auto o también usted nos puede escuchar en su teléfono celular. Le recuerdo, se mueve y se conecta en su automóvil, en Facebook. Saludos, facebookeros, buenos días por todas partes. 88.1 FM La Voz del Pitic, 88.1 FM La Voz del Pitic, 101.5 en Radio Fiesta en Moctezuma, proyectopuente.com.mx, Instagram, @proyectopuente, el Alberto Medina, igual en Twitter también, por todas partes. Bienvenidos a Proyecto Puente. Este fin de semana el presidente llamó a terminar bloqueos y a la integración con Estados Unidos y Canadá durante la cumbre de la CELAC. Sí, esta cumbre de jefes y jefas de Estado, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En su mensaje de bienvenida, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. Es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea. Es parte de lo que propuso el presidente. También durante esta cumbre se presentaron choques verbales entre mandatarios latinoamericanos. Luis Lacalle, presidente de Uruguay, aclaró que su presencia en la cumbre de la CELAC no significaba que fuera complaciente con algunos gobiernos. Dijo que cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, por ejemplo, y abrió el debate. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y por ejemplo, fue una pedradota para Nicolás Maduro, que también lo señaló Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. En esta reunión dijo que no significaba que reconociera el mandato de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien también asistió al encuentro. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Y esto fue lo que respondió Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ante las críticas que le hicieron sus pares. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión.
Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones. Es parte de lo que se dio en la cumbre aquí en México, diferentes presidentes de Latinoamérica. Se está proponiendo la integración de Estados Unidos y Canadá y también esta construcción de una especie de comunidad europea que se integran los 27 países en una comunidad, comparten la misma moneda, bueno, a excepción de el Reino Unido, ¿no? Que allá todavía es libra esterlina y con sus Brexits también y sus salidas. A ver, Brenda Estefan, una mirada internacional. ¿Cómo interpretas, mi estimadísima, esta reunión en México? ¿Cuál es tu visión de lo que ahí se generó, las discusiones con Maduro, lo que propuso el presidente? ¿Qué nos dejó esta reunión? Brenda Estefan, bienvenida a Proyecto Puente. Buenos días. Muy buenos días, estimado Luis Alberto. Pues de entrada, este sinsabor de que el regionalismo y la integración regional latinoamericana siempre vaya acompañada de tintes políticos. Desde el planteamiento del gobierno de México de relanzar la CELAC y hacer la sexta cumbre aquí en México en su calidad de presidente pro tempore, pues había ya este temor de que pudiera haber cierta tensión entre los participantes. Para muchos de los países de la región, el eje principal de su política exterior es la relación con el gobierno venezolano, ya sea por temas migratorios, ya sea por vecindad geográfica, etcétera. De manera que al venir Nicolás Maduro y convertirse, digamos, en esta manzana de la discordia presente en la reunión, pues se avivaron estas tensiones. Vimos ahí a los presidentes de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, expresando su descontento o diciendo que su asistencia a la reunión, desde luego, no implicaba un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, y vimos al presidente venezolano contestando pues que los invitaba a debatir sobre democracia, algo verdaderamente irónico que un personaje como lo es Maduro, que coarta las libertades y los derechos humanos básicos de los venezolanos, pues hable de debatir sobre democracia. Pero eso sobre lo que vimos ahí en la reunión. Respecto a las propuestas específicas, se firmó la Declaración de la Ciudad de México, que tiene una serie de puntos que son de interés para la región. Se habla de la creación de una agencia espacial regional, se habla también de la producción de vacunas de manera conjunta, se habla de hablar con el Fondo Monetario Internacional a nivel regional para flexibilizar las condiciones de pago de las deudas que tienen los países de la región. En fin, hay una serie de temas ahí que pueden ser importantes. El tema de la creación de un organismo que pueda en un momento dado sustituir a la OEA parece naufragar. No encuentra mucho eco entre presidentes como el uruguayo, como el ecuatoriano, como el colombiano, y parece no tener muchas posibilidades de salir adelante, sobre todo porque requiere, Luis Alberto, de fondeo, requiere de recursos. Hay que recordar que el 56% del presupuesto de la OEA para el 2021 de los fondos fijos es aportado por Estados Unidos, y que cuando se intentó hacer un esfuerzo similar de integración regional a nivel Sudamérica con UNASUR, con esta visión también bolivariana, pues se armó todo, digamos, se dispuso todo a la mesa, se creó un edificio en la ciudad de Quito que hoy está completamente abandonado, que no tiene fondos para funcionar. Entonces, en el papel, estas ideas de la Agencia Espacial Regional, de la creación de un organismo que sustituya a lo de enorme crisis económica en la región, se antoja difícil que realmente sean esfuerzos prolíficos, Luis Alberto. Oye, y de migración, Brenda, que veo que se habló poco más con esta expulsión de haitianos, por ejemplo, de Texas. Pero tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites, Brenda? ¿Sí?
Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Estoy hablando con Brenda Estefan con esta reunión de presidentes latinoamericanos de esa propuesta de agencia espacial. ¿Qué pasa con migración? ¿Qué pasa con otros temas? ¿Se pueden integrar realmente sin la dependencia económica de Estados Unidos, de Canadá, de los países europeos? ¿Pueden dar esa madurez política, esa responsabilidad? ¿Qué nos dejó? Volvemos. Volvemos, estoy con Brenda Estefan, especialista en relaciones internacionales, analizando esta cumbre de la CELAC que se dio en la Ciudad de México. Se declara también, se hace la declaratoria de la Ciudad de México, la Agencia Espacial también para competir, no lo entiendo muy bien ahí, con la NASA, con Estados Unidos, o de qué se trata. Brenda, digo que qué bueno que se está hablando de invertirle más a todo lo que tenga que ver con o llevarnos a otro nivel. Digo, no hay que minimizar, pero ¿cuál sería tu conclusión de lo que se vio ahí y con lo que ellos propusieron y lo que faltó? ¿Hablaron de migración? ¿Hubo algún compromiso de migración, por ejemplo, Brenda? Tomando en cuenta, creo que ya, obvio, estás enterada ya de esa expulsión de haitianos desde Texas. Es una crisis migratoria sin precedentes, la hemos analizado contigo, la que estamos viviendo, Brenda. Claro, gravísimo lo que está sucediendo en la frontera entre Texas y Coahuila, ahí digamos, en la zona del puente internacional entre Ciudad Acuña, Coahuila y del Río, Texas. Pues había el sábado 15,000 migrantes que estaban varados. El gobierno estadounidense anunció desde el fin de semana su intención de empezar a deportar de manera más expedita a los haitianos. Y rápidamente el domingo hubieron 3 vuelos que partieron de Texas a Puerto Príncipe. 3,000 de estas personas fueron enviadas a otros puertos de entrada que tienen mayor capacidad pues de procesamiento para estas personas, como McAllen, como Laredo, como El Paso, pero la intención es ir aumentando el número de vuelos, aumentar el número de procesamiento y seguirlos repatriando cuanto antes en lo que parece será la ola de repatriación más grande que se dé en tan poco tiempo, en más de 30 años, Luis, pero un tema crucial para la agenda latinoamericana, el tema migratorio, primero por el fenómeno de todos aquellos que buscan llegar hacia los Estados Unidos, pasando por muchos países de la región, y luego también por el éxodo venezolano que afecta también a países como Colombia, como Perú, que han recibido una enorme cantidad de venezolanos en su tierra. Entonces, un tema importante. En la reunión del sábado realmente se asumen compromisos que parecieran, Luis, un doble discurso. Y lo digo así porque se habla de un compromiso con la democracia cuando tenemos personajes como Nicolás Maduro y como Díaz-Canel en la reunión firmando este documento. Se habla de un compromiso en la lucha contra la corrupción cuando tenemos personajes acusados por corrupción en sus gobiernos en América Latina. Y luego también se habla de un compromiso con salvaguardar los derechos de los migrantes. Y ahí también queda en entredicho la misma posición del gobierno de México, que hemos estado viendo las imágenes en el sur de nuestro país, pues de la Guardia Nacional, estas imágenes fuertes de cómo en su afán por controlar pues el paso de las caravanas migratorias, pues han violado los derechos humanos. En realidad, a lo largo de la historia, la militarización y, digamos, la vía policial nunca ha sido eficiente en intentar frenar la migración. Se requiere de un entendimiento mucho más completo del fenómeno que parta desde un enfoque social, económico, para que realmente pueda tener un efecto de largo alcance. Por lo que te decía, me parece un poco de doble discurso. ¿Y no lo hubo, Brenda? Entonces, ¿no hay un compromiso sólido por la migración, para atender la migración? Habla la declaración de la Ciudad de México brevemente sobre el tema de un compromiso de cuidar los derechos humanos de los migrantes. Ojalá, Luis, ojalá que así sea. Yo creo que la integración latinoamericana, contrario a algunas voces que apuntan a que no sirve de nada, yo creo que es importante, más en un momento de polarización China-Estados Unidos, donde realmente lo que vimos este fin de semana del anuncio por parte del gobierno estadounidense de esta alianza tripartita con el Reino Unido y Australia para ya de competir de manera más directa con China, pues eso de alguna manera ensombrece
otras agendas a nivel global. Y yo creo que es importante que los temas que son cruciales para América Latina y el Caribe sean llevados a la mesa, y en ese sentido creo que es importante el diálogo, creo que es importante la integración. Es una pena que, como decía hace un momento, pues esta integración haya estado marcada por estos vaivenes políticos. Pareciera, Luis, que cada vez que llega un nuevo grupo ideológico a las presidencias de diferentes países, es necesario crear nuevos organismos y abandonar a los pasados. Y así vemos una larga lista de letras: ALBA, ALCA, la Alianza del Pacífico, el Grupo de Lima, UNASUR, PROSUR, SICA. Entonces, muchos de estos ven la luz, pero fracasan pronto. Ojalá que realmente este sea un esfuerzo que pudiera realmente representar los intereses de la región y no quedarse en un movimiento político con tintes más ideológicos que parece querer tener un coqueteo más con cierta parte del electorado que atender a los intereses nacionales y regionales. Muy bien, te agradezco mucho, Brenda, como siempre, y te mando un abrazo. Te estaremos en contacto. Gracias. Un gusto haber estado contigo, Luis. Igualmente, abrazo, Brenda. Estefan, ¿a qué me refiero con lo que está ocurriendo en Texas, de lo que hablaba también ella? Porque está cerrando Texas frontera por migración haitiana y hay una crisis de proporciones mayúsculas en lo que está ocurriendo allá. Ahorita le voy a comentar aquí de lo que está sucediendo.